Hoy vamos a hablar sobre el perdón. El perdón no es olvido. No se trata de olvidar lo que nos hicieron. No es defender o justificar determinados comportamientos o actitudes inaceptables. No es aceptar lo ocurrido con resignación, ni tratar de negar el dolor que sentimos. El perdón no es minimizar o quitarle importancia a lo acontecido, ni darle la razón a quien te lastimó. Y desde luego, no significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió. He oído a personas decir algo así como: he perdonado pero no olvido. Y a otros decir: yo le perdono, pero algún día recibirá las consecuencias de sus actos, porque lo que sembramos, recogemos. Lo entiendo, porque yo he dicho lo mismo, pero mientras pensaba de esa manera, no conseguía sacarme el problema de encima, y constantemente me veía afectado, recordando lo sucedido. Y así fue como llegué a la conclusión de que cuando Dios me perdona, no tiene un ataque de amnesia. Se acuerda perfectamente de lo que hice. Sin embargo, me trata como si ya nunca más pudiera fallarle, ni volver a cometer el mismo error. No entiendo por qué, pero vuelve a darme otra oportunidad, vez tras vez. Y la segunda cosa que aprendí sobre el perdón es que Dios nunca me da lo que merezco, sino lo que necesito para aprender y darme cuenta de mis errores. Por lo tanto, cuando yo perdono a alguien, no debo esperar que recoja lo que sembró, sino pedirle a Dios que obre en su vida de manera que pueda entender y reconocer sus errores y necesidades. No conozco a nadie que no necesite del perdón de otros y, por supuesto, del perdón de Dios. Todos hemos ofendido a otros. Todos hemos tenido actitudes y conductas que han herido a otras personas. Por lo tanto, reconozcámoslo, pidamos perdón, perdonémonos y perdonemos a todos aquellos que nos han ofendido o tratado mal. El perdón funciona y funciona de maravilla. El perdón sana, libera, restaura. Es fantástico. Pero no cualquier cosa a la que llamemos perdón es perdonar. Hay que hacerlo siguiendo las instrucciones de quien patentó el perdón en su máxima expresión. Si para entender cómo funciona la sociedad y la discriminación con todas sus ramificaciones hablamos del modelo Caín, no podemos hablar de perdón y tratar de aplicarlo a nuestra vida sin tener en cuenta el modelo Jesús. Algunos lo intentan, pero acaban diciendo cosas como: perdono pero no olvido, o perdono, pero algún día van a pagar todo lo que han hecho. Lo siento, pero este no es el tipo de perdón del que estoy hablando. Este es un perdón muy humano, muy limitado, muy superficial, que puede ser bueno en principio, pero insuficiente si no llegamos a entender el perdón en toda su amplitud. Y es que el perdón no puede estar separado de Dios, porque no puede estar separado del amor, de la misericordia, de la humildad. Y estas son características de Dios, es decir, solo podemos perdonar realmente cuando nosotros mismos hemos experimentado el perdón y la misericordia de Dios por nuestros errores. Entonces estaremos en condiciones de perdonar a quienes nos han hecho daño, deseando lo mejor para ellos y que Dios no les dé lo que merecen, sino lo que necesitan para dejar de vivir haciéndose daño ellos mismos y a los que les rodean. De la misma manera que la discriminación que sufrimos nos convierte en discriminadores. Cuando recibamos el perdón de Dios, seremos verdaderamente capaces de perdonar. Jesús fue rechazado, perseguido, insultado, humillado, desde el momento en el que nació
acababa de nacer y ya querían matarlo. Imagínate los comentarios sobre él y su madre embarazada, siendo soltera. Los poderes religiosos y políticos le discriminaron y querían destruirlo y ridiculizarlo constantemente. Uno de los suyos lo traicionó y lo vendió por 30 monedas. Y finalmente lo condenaron a morir siendo totalmente inocente. Lo azotaron, lo escupieron, lo desnudaron y sortearon sus ropas. Se burlaban de él, le pusieron una corona de espinos, lo clavaron de pies y manos a una cruz de madera y se reían mientras le decían: si eres Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? ¿Cómo respondió Jesús ante todo esto? En ningún momento de su vida actuó bajo el modelo Caín, precisamente porque él había venido, en otras cosas, a establecer y a mostrarnos que hay otra forma de reaccionar, que no estamos obligados a seguir los patrones de respuesta del modelo que sigue la sociedad. Por eso Jesús, estando en la cruz, respondió a todo el odio, violencia, crueldad e injusticia diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a esto lo vemos en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Todos hemos sufrido discriminación y no solo eso, todo lo vamos a seguir sufriendo en distintos grados y formas. No sé cómo has respondido tú hasta ahora, si has actuado en base a la rebelión o en base a la aceptación, pero lo importante es que decidas cómo vas a responder la próxima vez que alguien te trate mal. Te sientas rechazado o rechazada, abusado o abusada, discriminado o discriminada, o insultado o insultada. ¿Reaccionarías de acuerdo al modelo Caín? ¿O te atreverás a reaccionar de acuerdo al modelo Jesús? Te advierto que no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de permitir que Dios esté presente en nuestra vida, y no desde afuera, como el objeto de nuestra fe, sino desde lo más profundo de nuestro corazón. Dios tiene que estar en nuestra vida, exactamente igual que el medicamento tiene que estar dentro de nosotros si queremos que nos sane. Creer en el poder del medicamento, comprarlo y tener el envase encima de la mesa y leer el prospecto antes de acostarnos no nos va a quitar la infección. De la misma manera, creer en Dios o cumplir con ciertos ritos religiosos no es suficiente para sanar nuestro corazón herido por el rechazo y la discriminación. Tenemos que pedirle a Dios que venga a nuestra vida y que desde adentro limpie, sane, restaure toda herida, todo dolor, sufrimiento, amargura. Entonces podremos perdonar a quienes nos han hecho daño y veremos la necesidad de pedir perdón a todos aquellos a quienes nosotros hemos causado daño, voluntaria o involuntariamente. Pensalo detenidamente. ¿Hay algo por lo que debería pedirle perdón a Dios? ¿Hay algo por lo que debería pedirle perdón a alguna persona? ¿Hay alguien a quien debería perdonar por el daño que me causó? Recordá, perdonar no es un sentimiento, es una decisión.